Hola a todos, yo soy Karen Salas, médico general, y te doy la bienvenida a esta edición especial de Tu Salud en tiempos de coronavirus. Atención, el contenido presentado tiene como finalidad informar al público y no sustituye una consulta a servicios de salud. Hoy vamos a contestar la pregunta del millón. ¿Me pongo cubrebocas? Para hacerlo tendremos que saber primero que el cubrebocas asegura una barrera que limita la transmisión del agente infeccioso y las emisiones de las gotitas respiratorias. Ahora bien, en los medios de comunicación escuchamos cubrebocas quirúrgico, cubrebocas N95. ¿Qué es esto? El cubrebocas antiproyecciones o de tipo quirúrgico son cubrebocas que evitan que las gotitas respiratorias se proyecten y son aquellos que normalmente encontraríamos en las farmacias y que tienen dos resortes, cada uno va en cada oreja y además tienen una como especie de fierrito, por así decirlo, que va en la nariz. Las N95 son cubrebocas que parecen como un cartoncito blanco redondo o que parecen como pico de pato. El 95 significa que filtra un 95% de las partículas emitidas hacia el medio ambiente. Esto quiere decir que si una persona estornuda muy cerca de nosotros, el 95% de ese estornudo no nos llegaría. Algunos de ustedes vivirán, por ejemplo, en Europa y habrán escuchado el FFP2. Este es un cubrebocas filtrante. Esto quiere decir que nos protege contra los riesgos de inhalación de aerosoles del exterior en un 92%, a la vez que protege de la emisión de estos aerosoles. Estos cubrebocas cumplen con normas de exigencia europea y se podrían comparar con otros cubrebocas. Por ejemplo, en América, en el continente americano, es el N95. Otro tipo de cubrebocas bastante comunes son los cubrebocas de gasa o de algodón o en tela. Estos por lo general son más económicos y están a disposición del público en general. Sin embargo, dependiendo del material que estén hechos, estos cubrebocas no son tan filtrantes como lo sería un cubrebocas quirúrgico. Pasamos entonces a hablar del gran debate, ponerse o no el cubrebocas. Inicialmente, la Organización Mundial de la Salud había desaconsejado el uso masivo de cubrebocas, dando como indicaciones que solo las personas con síntomas respiratorios, los pacientes que han dado positivo al COVID y el personal de salud deberían de utilizarlos. Hasta hace unos días también el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, conocido como CDC, y a partir de aquí me voy a referir a CDC, el CDC aconsejaba lo mismo que la OMS. En fechas recientes, estas indicaciones han cambiado y el CDC pide que los ciudadanos estadounidenses utilicen cubrebocas en todo momento al salir de sus domicilios, independientemente de que tengan síntomas o no. ¿Cuál fue entonces la razón del cambio de estas recomendaciones? Una de las razones que ha contribuido a las nuevas recomendaciones es la costumbre de los países asiáticos a portar las mascarillas. Hay, por ejemplo, países europeos como República Checa que imponen multas de hasta 800 euros si se sale a la calle sin cubrebocas. Y basándonos en el hecho que el cubrebocas limita la distancia a la cual emitiríamos nuestras proyecciones respiratorias, es lógico pensar que estaríamos, entre comillas, protegidos, o más bien protegeríamos a los demás si nos cubrimos la nariz y la boca con una mascarilla. Sin embargo, aquí hay muchos puntos a considerar. El más importante de todos es que las gotitas respiratorias tienen un tamaño de 10 a 100 micras. Los cubrebocas dichos quirúrgicos y los N95 serían efectivos para filtrar estas gotitas, pero no se puede tener la misma certeza con los cubrebocas de tela, pues depende mucho del material del que estén fabricados, y si bien podrían filtrar las gotitas de 100 micras, su eficacia es cuestionable para las gotas de menor tamaño. También es importante que si se recomendó en un inicio que se reservara el uso de las mascarillas al personal de salud y a las personas con síntomas, fue para evitar un desabasto y establecer una prioridad. Pensémoslo así, si los insumos son escasos, evitaríamos usarlo a menos que sea sumamente necesario, ¿cierto? Para finalizar un poco con esta reflexión y antes de pasar a las recomendaciones finales, me permito dar mi punto de vista y realmente no quisiera que se tomara como la verdad absoluta, es simplemente una opinión y cada quien va a sacar sus propias conclusiones. Yo honestamente pienso que el cambio en las recomendaciones tiene varias vertientes. Una de ellas es, si la gente hace su cubrebocas en casa con un espesor debido y lo usan de la manera debida que veremos más adelante,
y además de eso lo combinan con las reglas de higiene y de distancia social, ¿por qué no? Si al usar el cubrebocas yo evito propagar a lo mejor en un 50% mis gotitas respiratorias, 50% es mejor que nada. Otro de los puntos por los que creo que el CDC ha cambiado sus recomendaciones es para incentivar a la gente que mantenga su distancia social. Y es que si nos ponemos a pensar en el mensaje subconsciente que nos manda una persona con cubrebocas, es que tiene algún síntoma. E inconscientemente lo que hacemos es mantener esa distancia que nos vienen preconizando desde el principio. Y bueno, todo este rollo para pasar a responder la pregunta del millón. Yo creo que ustedes a estas alturas ya me estarán diciendo como, ya, Karen, por favor, puedes contestar la pregunta, pero ya, ya, ya. Y entonces, pues yo les diría que establezcamos prioridades. Toda persona que presente síntomas respiratorios como tos, estornudos, en fin, gente que esté enferma, debe usar el cubrebocas sí o sí. El personal de salud, sea cual sea su cargo, debe usar el cubrebocas sí o sí. Si queremos utilizar el cubrebocas como medida de prevención, estableceríamos entonces como prioritarios la gente que esté vulnerable, que sea de la población de riesgo. En estos 3 casos, el cubrebocas a utilizar es la mascarilla quirúrgica como prioridad. Si por ningún medio se puede encontrar la mascarilla quirúrgica, entonces se podría recurrir a la mascarilla de tela siempre y cuando la fabricación de esta respete las normas y el espesor adecuado. Hay un cuarto caso. Si yo no estoy enfermo y no he estado en contacto con alguien que tiene síntomas y no trabajo en el sector salud ni en cuidados de personas vulnerables, ni es necesario que yo salga de mi casa, el uso del cubrebocas es opcional. Hasta el momento no se ha demostrado su eficacia y en estos casos, si te deja tranquilo, podrás optar por el uso de un cubrebocas de tela. Eso sí, estoy obligada a decirles que el uso de cubrebocas solo es efectivo, así en rojo y con mayúsculas, si se combina con las demás medidas de higiene y de distancia social. El cubrebocas no sustituye por ninguna razón estas medidas y la higiene y la distancia son las reglas de oro para evitar que esta enfermedad se propague. Lo siguiente es hablar de los puntos a considerar sobre el uso de cubrebocas, cualquiera que sea su material. Los cubrebocas son en general eficaces por alrededor de 3 a 4 horas, pero no podemos utilizarlos como se nos ocurra. Para que los cubrebocas cumplan su función, estos deben de cumplir, digámoslo así, con ciertas normas, como cubrir la nariz, la boca, el mentón. Debemos evitar tocar nuestro rostro. Se debe cambiar desde el primer momento en que nuestras manos tocan el cubrebocas. Se debe cambiar en el momento que se ve sucio y se debe cambiar al final de las 3 horas, 4 horas máximo como límite para portarlo. Y también debemos cambiarlo desde que lo sentimos húmedo. Los cubrebocas no se pueden reutilizar ni se pueden conservar alrededor del cuello. Esto quiere decir que si conseguimos en la farmacia cubrebocas debemos desecharlo. No debemos intentar lavarlo ni esterilizarlo en casa. Si usamos el cubrebocas de tela, este también debe cambiarse cada 3 a 4 horas y deben ser limpiados antes de que pensemos en volverlos a usar. Ahora bien, ¿cómo no usar el cubrebocas? Debemos evitar ponerlo debajo de la nariz. Los aerosoles respiratorios son emitidos igualmente por la nariz y el cubrebocas entonces es solo un adorno. Evitemos tocar nuestra cara y estárnoslo subiendo y bajando. Realmente hay gente que se lo pone hasta la barbilla y lo toca cada rato y en ese caso el cubrebocas sería un objeto más para infectarnos que una protección. Vámonos entonces a la segunda pregunta del millón. ¿Hay algo más efectivo que el cubrebocas? Sí, y esto es respetar el confinamiento, la higiene y la distancia social. Nosotros, al respetar el confinamiento, estamos contribuyendo a 2 cosas. Número 1, estamos reduciendo al mínimo la probabilidad para infectarnos. Y número 2, en dado caso que seamos portadores, estaríamos evitando exponer a los demás. Antes de terminar, recordemos lo siguiente. Si tú tienes síntomas como fiebre, tos, dificultad para respirar, por favor no salgas de tu casa aunque debas trabajar. Toma el teléfono, avisa en tu trabajo lo que está sucediendo, llama a las autoridades sanitarias correspondientes para alertarles de tus síntomas y espera a que ellos realicen el protocolo correspondiente para diagnosticarte. Con esto terminamos el episodio de hoy. Puedes dejarme tus dudas en la sección de comentarios o contactarme vía Facebook. Muchas gracias por haber sintonizado este episodio. Hasta la próxima.